sobre los panelistas. Le doy la bienvenida a Paula Aguilar. Paula es directora de Recursos Humanos en Thomson Reuters para Sudamérica. Paula es contadora pública y actualmente, perdóname, se desempeña como Head Regional de Recursos Humanos y tiene más de 20 años de experiencia en compañías líderes internacionales. Ella tiene experiencia en gestión en entornos cambiantes, competitivos y de alta demanda de energía. Quiero presentarles también a Karen Vergara. Karen es Territory Manager del Cono Sur de la Erdal Medical. Karen tiene como background profesional estudios relacionados a salud y educación, con más de 15 años de experiencia en estos sectores. Finalmente, les presento a Mateo Cuadras. Mateo es Head of Expansion en Maplebear Latinoamérica. Mateo es licenciado en Filología Angloamericana, cuenta con una amplia experiencia en gestión de negocios en empresas de educación y tecnologías en la región, y actualmente Mateo lidera el equipo de expansión de Latinoamérica de Maplebear Canadian School. Bienvenidos a todos nuevamente y muchísimas gracias por su asistencia. Iniciamos el panel de preguntas con el primer subtema. El primer subtema que queremos tocar está relacionado al rediseño de estrategias. ¿Cómo detectas oportunidades de negocio en ese contexto? Durante esta sección nos gustaría saber, en primer lugar, en qué rubros se encuentran sus empresas y cuáles fueron las acciones que implementaron para poder adaptarse y puedan seguir potenciándose. Acá le damos el pase a Paula para que nos pueda contar un poco más sobre este tema y además que también que nos cuente cuáles son los aprendizajes y recomendaciones que dejarían a los ejecutivos que busquen incursionar en nuevos mercados o busquen nuevas oportunidades de negocio. Paula, vamos contigo. Dale. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quería agradecerle a Michael Page por la invitación. Es un gusto para mí estar compartiendo este espacio con todos ustedes esta mañana. Y como mencionabas, la idea es contarles un poquito qué hace Thomson Reuters antes de entrar un poco en el tema. Thomson Reuters es una empresa que ofrece soluciones integrales de servicios de la información y software de gestión para profesionales y empresas en distintos mercados, tanto el legal como el impositivo y contable, y también tenemos una unidad que es de medios de comunicación conocida como Reuters News. En este contexto, un poco como empresa de servicios, y desde mi rol de recursos humanos regional, yo tengo a cargo 4 países en Sudamérica. Un poco el abordaje que voy a hacer de los temas es compartiendo mi experiencia, principalmente en este último año y medio que nos lleva la pandemia, y cómo no, también abordando sobre el futuro y cómo nos vamos a mover en cuanto a las tendencias. Y tomando un poco tu pregunta, ¿no? De qué acciones implementamos para poder adaptarnos y para poder seguir potenciando el negocio. Sin duda creo que la incertidumbre que generó esta pandemia y este nuevo contexto nos llevó a todos a reformular nuestros planes. Y desde la óptica laboral tuvimos que modificar las dinámicas de un momento a otro. De hecho, el año pasado tuvimos que pasar en menos de una semana a trabajar de forma remota en 4 países con el 100% del personal. Y desde ya Recursos Humanos tomó un rol central en este proceso, en los procesos de crisis en general, es donde más estamos presentes teniendo que acompañar a nuestra gente. Y nos enfocamos en 3 ejes fundamentalmente, ¿no? Uno que fue la comunicación, fue llevar tranquilidad y dar claridad a los empleados sobre la posición de la empresa y las medidas que íbamos a tomar para afrontar esta contingencia. Nos enfocamos también en la gestión de la productividad. Sabemos que la salud emocional impacta en la salud física y afecta a la productividad a través de desmotivación, ausencias, enfermedades. Y el tercer eje que también hicimos mucho foco fue el cuidado y bienestar de los empleados. Creo que a esta altura ya todos tenemos plena coincidencia de que el COVID colocó al bienestar en el eje central de agenda de las empresas. Y las distintas acciones que fuimos tomando para aterrizar estos ejes de trabajo fueron fundamentalmente en comunicación, fue desarrollar un mensaje corporativo desde la alta gerencia. Nosotros ya veníamos armando town halls, pero lo que hicimos fue reforzar estos encuentros para dar claridad y transparencia sobre la posición de la empresa, demostrar una preocupación genuina
y dar tranquilidad que estábamos preparados para afrontarla. En esto Recursos Humanos tuvo un rol clave, porque tuvimos que alinear y unificar el mensaje para todo el personal. Y también buscamos nuevos canales, ¿no? Porque claramente el correo, sabemos que es el canal más utilizado, pero no necesariamente el más efectivo, así que buscamos otros canales para llegar a nuestra gente, a través de videos cortos, imágenes que fueran más representativas, empezar a fomentar la intranet como otra manera de comunicar. Y algo que nos importó mucho también en esta instancia fue la comunicación bidireccional. Escuchar mucho la voz de nuestro cliente interno, la voz de nuestra gente. Corrimos en plazos más cortos encuestas de salud organizacional, como termómetro para saber qué es lo que estaba pasando y cómo estaba cada uno de nuestros empleados vivenciando esta situación. Reforzamos la cantidad de encuentros, nosotros llamamos skip level, que son encuentros de la dirección con empleados de distintos equipos sin tener jerarquías de por medio, para también conocer de primera mano qué es lo que estaban viviendo y qué es lo que estaban necesitando y esperando de nosotros. Focus group específicos cuando estábamos pensando en nuevas iniciativas, y sin duda trabajamos mucho a través de los líderes. Los líderes es el canal preferido de la gente para comunicar, con lo cual trabajamos mucho a través de ellos para que pudieran cascadear estos mensajes. Sin duda la empatía tomó un rol prioritario al momento de comunicar, y poner mucho foco en la información en cuanto a la seguridad y la salud de las personas. En cuanto a la gestión de la productividad, trabajamos también mucho con workshops y con guías de recomendaciones para teletrabajar de manera segura y de manera cómoda. Brindamos en muy poco tiempo todos los recursos tecnológicos que teníamos a disposición para que los empleados pudieran enfocarse en su trabajo, desde tener las laptops. Había algunos empleados que tenían ya laptops previamente porque veníamos trabajando en un régimen de home office de una vez por semana, pero al pasar a estar 100% remoto tuvimos que reemplazar algunas PCs de escritorios por laptops para que todos tuvieran esa facilidad, entregar sillas ergonómicas a los empleados en sus casas cuando lo querían. Empezamos a cubrir también el gasto de internet para que no fuera un costo trasladado a los empleados. Trabajamos mucho con guías y temáticas de manejo del tiempo, acondicionamiento de los espacios de trabajo de manera segura. Y en el tercer eje, que era gestionar el bienestar y el cuidado de los empleados, como les decía, la importancia que tomó este foco durante esta pandemia. Nosotros ya veníamos trabajando sobre el bienestar emocional, el físico y el financiero, pero sin duda todo lo que fuera salud mental nos repriorizamos durante este periodo. En Thomson implementamos 2 días específicos, 2 day off de mental health, que lo que buscamos es dar 2 días en el año para que la gente tome conciencia de la importancia del cuidado de su salud mental, y promovíamos a que ese día hicieran cosas que les gustara, que los conectara con su familia, con su grupo de amigos, y pudieran disfrutar fuera de lo que es el trabajo y valorar este tema de la salud mental. También tuvimos el programa, el PAE, que es el programa de asistencia al empleado, con apoyo psicológico, apoyo financiero y legal, totalmente confidencial para los empleados, que podían tenerlos uno a uno. Tuvimos la aplicación de Headspace para también dar espacios de meditación, de mindfulness, donde ellos pudieran también tener un espacio fuera de lo laboral para bajar un poco el nivel de estrés. Trabajamos con workshops para gestionar el estrés, creamos espacios de reuniones sociales virtuales, los famosos after office virtuales, festejos de cumpleaños también una vez por mes, con todos los empleados de los 4 países para que pudieran interactuar y divertirse fuera del horario habitual de trabajo. No sé, el Día del Amigo, hicimos acciones, en este caso con las escape room virtuales, bueno, pequeños momentos que tratamos de gestionar y dar lugar al bienestar. Con lo cual, hay un montón de cosas por hacer, vinimos haciendo un montón de cosas, no hay que olvidar tampoco que la situación que venimos viviendo puede afectar el grado de compromiso de los equipos, y por eso es oportuno cada tanto parar y preguntarnos, ¿no?, cómo están los equipos,
cuántas personas mantienen un compromiso auténtico con nuestra empresa más allá del interés económico, y sin duda, en buena parte todo esto va a depender mucho de cómo las empresas actuemos y cómo vayamos adaptando nuestra propuesta de valor al empleado en función del nuevo contexto, ¿no? Como empleadores debemos ser conscientes de que nuestros colaboradores van a necesitar reconectar con su realidad, una realidad que además será distinta, el escenario cambió, igual que la manera en que nos estamos relacionando y el ritmo de trabajo. Pronto estaremos retomando actividades en la oficina. Esto también genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre, y nos cabe a quienes tenemos un rol como líderes tomar este papel, yo creo que es central, para suavizar esta transición a través de una correcta gestión de la incertidumbre. Así que paso la palabra. Buenísimo, Paula, gracias por contarnos tu experiencia. Me llevo yo prácticamente dos ideas, ¿no? Uno, que es la empatía como punto clave para superar esas situaciones, entender al trabajador, darles tranquilidad y sobre todo las herramientas para que el trabajo no pare. Y creo que la salud mental, ¿no? Que es un tema tan importante hoy en día y que durante creo que mucho tiempo estuvo relegado a un segundo plano y no tuvo que pasar hasta una pandemia para poder realmente ponerle valor. Mateo, vamos contigo, cuéntanos un poco tu experiencia relacionada a este primer subtema. Bueno, buenos días, muchas gracias, bienvenidos a todos, muchas gracias a Michael Page por este espacio y por pensar en nosotros. Yo soy responsable de expansión de Maplebear Canadian School. Nosotros somos, quiero explicar un poco el contexto de quién somos y lo que hacemos primero y también mi enfoque para luego poder explicar un poco nuestros desafíos, ¿no? Nosotros somos una empresa, una compañía canadiense, somos una red internacional de colegios canadienses, ¿no? Lo que hacemos es, un poco replicamos la experiencia educativa canadiense en escuelas fuera de Canadá, ¿no? Entonces, nosotros montamos escuelas en todos los países de Latinoamérica y en todos los países del mundo. Hoy estamos en 30 países y todas las escuelas que montamos tienen la misma marca, tienen la misma identidad, parte del currículum, etc. Y todas nuestras escuelas son franquiciadas. Nosotros no gestionamos directamente ni una sola escuela, ¿no? No tenemos escuelas corporativas ni tenemos escuelas en Canadá. Nuestro equipo está en Canadá, nuestro equipo académico lo que hace es toma todo el currículum y toda la metodología y la forma de trabajar de las escuelas en Canadá, y con esto montamos nuestro propio currículum, etcétera, y montamos nuestras escuelas, ¿no? Entonces, el desafío de mi posición es buscar sobre todo empresarios, emprendedores, inversores, personas que quieren montar su propio negocio educativo, y nosotros pues les ayudamos a hacer este emprendimiento, ¿no? El perfil de las personas que nosotros buscamos, pues bueno, son varios perfiles, ¿no? Pero son empresarios, el capital es medio alto, ¿no? A diferencia de otras franquicias, ¿no? El capital necesario para abrir una escuela pues está en los $500,000, ¿no? Esto es un efecto también post-pandemia. Los costos durante la pandemia, los costos de construcción y de real estate, etcétera, han subido, ¿no? Curiosamente, en la gran mayoría de los países, ¿no? En algunos países como en Brasil, en México, que son países muy importantes para nosotros, la subida de costos de construcción, por ejemplo, está en un 30, un 40% de lo que era antes de la pandemia, ¿no? Y esto genera algunos desafíos, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestros desafíos en la pandemia, ¿no? Nuestra situación, nosotros éramos una unidad de negocio, expansión. Nosotros trabajamos en Brasil, pero nuestro mercado es toda Latinoamérica excepto Brasil, ¿no? En Brasil hay otro equipo que se ocupa de Brasil por el tamaño y por la particularidad del país, ¿no? Entonces, yo vivo en Brasil, pero yo manejo el resto de países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, nosotros éramos un negocio muy presencial. Nosotros trabajábamos mucho en ferias educativas, en ferias de franquicias, montábamos nuestros propios eventos a través de cámaras de comercio, etcétera, y lo que hacíamos nosotros, pues sobre todo,
buscábamos encuentros con posibles inversores, con posibles emprendedores, personas que quieran entrar en el mundo de la educación. Teníamos muchísimo contacto con todo lo que era la comunidad de promotores de escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando empezó la pandemia, pues nosotros además este proyecto llevaba apenas como 6, 8 meses funcionando y como podéis imaginar, pues fue un desafío muy fuerte, ¿no? Porque de golpe te encuentras en tu casa, encerrado, a 5.000 kilómetros de tu mercado más próximo, ¿no? Que sobre todo nosotros trabajamos mucho en Argentina, Perú, Colombia y México como los países más importantes, ¿no? Sin posibilidad de viajar y sin posibilidad de contactar y ni de hablar con nuestros posibles inversores, ¿no? Y con los pocos que podíamos hablar, pues hay una falta de la distancia. Hace que no puedas tender puentes de confianza. La confianza es muy importante en nuestro negocio, ¿no? Sobre todo porque nosotros le estamos pidiendo a una persona que invierta, en algunos casos, todo su capital o todo su capital, todos sus ahorros, etcétera, en otros una parte muy importante de su capital, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacíamos, bueno, ver qué existía para poder seguir en contacto y para poder generar todo ese contacto y para poder establecer esos puentes y volver otra vez a restablecer la confianza que poco a poco habíamos ido teniendo con algunos de nuestros contactos, inversores, etcétera, ¿no? Hicimos creo, una doble estrategia, ¿no? Por un lado, una estrategia de digitalización evidente, ¿no? Necesaria, pues para poder trabajar, para poder seguir generando nuevas relaciones y nuevos contactos, y a la vez una estrategia mucho más local, ¿no? A partir de ese momento decidimos crear equipos locales en los países donde queríamos tener más incidencia. Y los equipos locales iban a trabajar también desde su casa, pero iban a estar allí, iban a dar este sentido de proximidad y nos iban a nutrir un poco de todas esas cosas que uno necesita saber o que uno aprende cuando viaja, ¿no? Temas de, no sé, de real estate, de temas culturales, temas de ambientes, etcétera, ¿no? Pero fue una manera un poco de suplir esa falta de estar en el país, ¿no? Teniendo personas que estaban en el país, que estaban en su casa, que hablaban la misma lengua que las personas que nosotros hablábamos, que nuestros inversores, y que estaban un poco más cerca de nosotros, ¿no? Esto la verdad nos fue muy bien, ¿no? Porque además, como no teníamos ningún tipo ni de acercamiento al mercado, al multiplicar todas las personas en el equipo, pues también multiplicamos nuestro alcance en el número de personas a las que podíamos llegar, atender, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que era un negocio muy de consultor y muy de uno a uno, y se convirtió en un negocio un poco más incluso masivo, ¿no? Curiosamente, se convirtió en un negocio casi más de retail, ¿no? No llega a ser retail, ¿no? Pero donde empezábamos a tener muchos contactos, muchas personas interesadas y muchísimas reuniones digitales que hasta entonces nunca habíamos tenido, ¿no? Nuestras reuniones siempre eran presenciales porque siempre te ibas a encontrar, pues, con una persona que te quería conocer, quería saber quién eras, quería saber en qué empresa trabajabas y quería como que entender todas tus credenciales antes de empezar a trabajar contigo, ¿no? Luego trabajamos también en la digitalización un poco de la acción comercial, ¿no? Y nuestro desafío siempre era acercamiento, ¿no? Cómo romper esa barrera, ¿no? Cómo generar confianza, ¿no? Creamos un evento digital. Bueno, evidentemente hicimos lo que hacen todas las empresas, ¿no? Participamos de todos los foros, organizamos todos nuestros foros, ¿no? Y después empezamos a intentar replicar lo que hacíamos antes de la pandemia, porque nosotros generábamos nuestros propios eventos, ¿no? Buscábamos nuestros inversores, hacíamos eventos, nos desplazábamos un grupo hasta el país y atendíamos a todos estos inversores. Empezamos a digitalizar esto, ¿no? Y nos inventamos lo que llamamos hoy el Digital Discovery Day, ¿no? que es
un evento digital que hacemos para nuestros clientes personalizado, en el cual replicamos digitalmente lo que sería la visita a una escuela o lo que sería la visita a nuestras oficinas, ¿no? Entonces, vimos que lo importante era, uno, la participación de muchas personas, ¿no? Que conocieran a diversas personas del equipo y que vieran que a pesar de estar todos en nuestras casas, etcétera, pues disponíamos de distintos especialistas que trabajaban en distintas áreas que les podían dar esta confianza, etcétera, ¿no? Invitábamos también, pues hacíamos eventos como este, donde invitábamos también personas que ya habían trabajado con nosotros y que ya habían tenido experiencia con nosotros, ¿no? Y vimos que esto empezaba a funcionar, ¿no? Y así es un poco como trabajamos, ¿no? O sea, creo que la digitalización nos dio una multiplicación de contactos, el tener un equipo local nos dio más acercamiento a estos contactos. La verdad que al final nuestro trabajo pues también empezó a incrementar, porque empezamos a tener también un poco los riesgos de la digitalización, ¿no? El tener tal vez muchas más contactos de los que tú puedes atender, ¿no? Entonces tenemos que también aprender a poner filtros y a entender cuáles son todas estas personas que pueden ser interesantes, que no pueden ser interesantes para nosotros, etcétera, ¿no? Y después, pues, este equipo local que nos ayuda, pues, a tender puentes y la cercanía, además de, evidentemente, entender muchos aspectos culturales, el día a día, insisto, ¿no? Es como nuestros suple el tener que viajar, ¿no? Y creo que al final, como aprendizaje, ¿no? Pues lo que yo me planteo, yo y mi equipo nos pasábamos el día en un avión antes de la pandemia, ¿no? Prácticamente, ¿no? Prácticamente todas las semanas teníamos un viaje, ¿no? Y ahora llevamos 2 años sin viajar y nuestros resultados, pues la verdad que son bastante aceptables, ¿no? Sobre todo dadas las circunstancias, ¿no? Entonces ahí como que nos hemos replanteado muchas cosas, ¿no? Buenísimo, Mateo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y efectivamente, creo que la digitalización ha servido para que bastantes negocios puedan potenciarse independientemente de los retos que representó la pandemia. Y creo que también mencionaste una palabra clave que para nosotros también es muy valioso, que es la consultividad, ¿no? O sea, estar siempre acercando al cliente, saber de que tú vas a estar ahí cuando ellos necesiten algo, necesiten alguna consulta. Creo que eso es también clave en un negocio como el que tú te encuentras. Pasamos con Karen. Karen, cuéntanos un poco tu experiencia respecto a este subtema. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Gracias también a mis compañeros que me acompañan, ¿cierto? Que me dejaron más o menos el camino ya trazado, ya que todos hemos vivido las mismas dificultades. Gracias a Paige también y Francisco por guiar esta conversación, este conversatorio. En verdad, para los que no conocen, Lerdal Medical es una empresa multinacional con más de 70 años dedicada a entregar soluciones en el entrenamiento en salud. Su sede está en Noruega y nosotros somos aproximadamente 1.400 empleados que están distribuidos en todo el mundo. Por esto mismo es que mi rol, yo soy Territory Manager para el Cono Sur, estoy a cargo de 5 países, ya los países del Cono Sur, y somos 3 personas que estamos a cargo de toda América Latina, incluido México, y nuestra sede central está en Brasil. Por ende, nosotros ya estábamos adelantados al tema de la virtualidad. Nosotros trabajamos en home office, trabajamos virtualmente y trabajamos con distribuidores que están en cada país, ¿ya? Y nuestro rol es poder ayudarlos a ellos a acercar nuestras herramientas, ya que nuestra misión principal es ayudar a salvar vidas. El objetivo principal nuestro es que con nuestras soluciones nadie debe morir o quedar discapacitado durante el nacimiento, sufrir una enfermedad o un traumatismo repentino. De hecho, nuestro objetivo en estos próximos años es poder ayudar a salvar 1 millón de vidas cada año hasta el 2030.
Por esto mismo es que debido a la pandemia, nosotros fortalecimos las redes que ya estábamos utilizando, en especial todo lo que son las plataformas virtuales, y empezamos también, y con una clave, y yo creo que la palabra clave nuestra fue trabajar juntos, poder generar alianzas con nuestros partners. Ya nosotros, Lerdal trabaja con una gran cantidad, son 160 a 200 partners, tanto en salud como en educación, y poder escuchar las necesidades de nuestros clientes, específicamente en el foco pandémico. Por ende, la creatividad de nuestros diseñadores tuvo que aumentarse para poder ayudar a las instituciones de salud a ampliarse, poder ayudar a las instituciones de educación y salud a poder generar más entrenamientos. Y las plataformas virtuales fueron un gran apoyo, ya que permitió poder estar más cercano. Como muy bien decía Mateo, antes de la pandemia teníamos que tomar un avión y poder estar cerca del cliente. Hoy en día, a través de las plataformas, podemos estar cerca de los clientes y seguir participando en lo que son las actividades de soporte, de atención, de vinculación, ya que teníamos claridad que los negocios y las compras iban a estar desfasadas, por ende teníamos que estar, en nuestro rol en este minuto era estar cercano a las necesidades y poder escucharlos para así poder cumplir con los objetivos que nosotros también teníamos planteados internamente. Como muy bien dijo Paula, también hubo una preocupación interna del personal y se generaron estrategias de comunicación semanal. Nosotros semanalmente tenemos reunión con nuestro gerente regional, viendo las distintas necesidades que cada uno pudiera tener junto con nuestros distribuidores. Nosotros todas las semanas, una vez al mes, perdón, nos reunimos con ellos y los escuchamos y vemos las necesidades que ellos tienen, cuáles son sus problemáticas en los mercados, ya que ellos son nuestros ojos en cada uno de los países que tienen necesidades distintas y por pandemia fueron cambiando también las necesidades que fueron surgiendo tanto en educación como en salud. Por ende, en general, tuvimos varias claves que nos muestran, al igual como dijo Mateo, a pesar de la situación que estábamos viviendo, un éxito tanto interno como externo, y es lo que nos hace diferentes a otros, quizás a otras empresas que tienen nuestro mismo rubro, en el cual nosotros nuestro objetivo principal es poder estar cercanos a nuestros usuarios, ya que tenemos que llegar a cumplir esta meta como compañía, y también es muy importante el trabajo en equipo. Nosotros fomentamos el trabajo en equipo, observando las fortalezas y las limitaciones del equipo, por ende apoyándose mutuamente, que era algo que no podíamos hacer. Por ejemplo, yo estoy en Chile, mi compañero que ve la región andina está en Colombia y el que ve la región del Caribe y México está en Estados Unidos. Antiguamente, y no era porque no existieran, sino que, como muy bien dijo Mateo, nosotros teníamos el punto de estar presencialmente. No podíamos apoyarnos en las distintas fortalezas que tuviera cada uno. Hoy en día, por las plataformas web, por ejemplo, si yo, como tú muy bien dijiste, mi rol en los últimos años es la educación y la docencia. Por ende, si tenía que ayudar a un cliente, especialmente en un punto educativo de Colombia, era muy difícil que yo pudiera viajar a Colombia porque tenía que dejar mis países de lado. Pero gracias al uso y al aprender a utilizar las plataformas virtuales, podemos potenciar las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo y poder ayudarnos con el objetivo principal de estar más cercanos a nuestros clientes, más cercanos a través de webinars, más cercanos a través de eventos científicos, más cercanos a través de acercar las últimas investigaciones, más cercanos también a poder generar una llamada o una videoconferencia. Y como muy bien dijo Paula en el tema de recursos humanos, estar cerca nosotros mismos, ¿ya? Es decir, generar estas reuniones semanales con el equipo que está trabajando día a día, poder generar también encuentros, celebraciones de cumpleaños virtuales, es decir, que aprendimos a ser flexibles, aprendimos a replantearnos, aprendimos también a generar un plan A, B, C, todavía estamos en ese rol, estamos planteándonos el año 2022,
probablemente presencialmente, pero nadie sabe si es que vamos a poder volver 100% a la presencialidad y a generar estos eventos masivos que estamos acostumbrados. Por ende, yo creo que la clave de nuestro equipo fue estar cerca de los clientes y ser flexibles en el planeamiento y, por supuesto, potenciar las fortalezas de cada uno de los miembros para así poder ayudar a nuestros clientes a cumplir nuestro objetivo, que es ayudar a salvar vidas. Eso, Francisco. Muchísimas gracias, Karen. Definitivamente estar cercano tanto con trabajadores, clientes, estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, la digitalización definitivamente nos ha permitido acercarnos mucho más a nuestros diversos stakeholders. Gracias por compartir tu experiencia. Vamos a entrar, estimados, al segundo subtema de este webinar, que es adaptándonos al cambio. ¿Cómo aterrizar a una nueva realidad? Las preguntas en cuestión son: ¿qué crees que se debe tener en consideración a nivel estratégico al entrar a un nuevo contexto o coyuntura? ¿Y qué consideraciones deben tomar en cuenta las empresas al abrir operaciones en otro país o territorio? Vamos contigo, Paula. Dale. A ver, en mi opinión, previo a la pandemia ya la mayoría de las empresas nos encontrábamos de alguna manera en este modo de transformación casi continuo y permanente, ¿no? Un proceso largo que lo que hizo la pandemia fue acelerarlo y generar un cambio de agenda. Creo que principalmente lo que nos llevó fue a repriorizar algunas acciones dentro de nuestra estrategia. Y para poder concentrarlo en tres ejes, como nosotros lo vemos, es, bueno, uno fue el negocio. Tuvimos que acelerar y migrar hacia un modelo de operación más digital, más ágil. En cuanto a las personas, claramente cambió la forma de interactuar, de comunicarnos, darle estas habilidades a los líderes para trabajar con equipos remotos y mantener la productividad. Por nuestra parte tuvimos que revisar y repensar la propuesta de valor del empleado. Hoy ya hay beneficios que pasaron a ser número 1 en el ranking de empleados, y ellos no están dispuestos a ceder. Tenemos que saber leer también eso para no perder talento, transformar las capacitaciones a un modo virtual, más de autogestión, y bueno, todo esto, el rol de recursos humanos tiene una gran responsabilidad en acompañarlo. Y en el tercer grupo yo pondría en infraestructura, ¿no? Esto de reconvertirnos para potenciar la interacción cuando estemos nuevamente en nuestros lugares de trabajo juntos. Como yo muchas veces hablo con mi equipo e internamente, estamos en un tiempo como de desconstrucción laboral, porque a lo largo de este último año y medio se fue desconstruyendo ese modelo centrado en el edificio corporativo, y ya no asociamos más el concepto de trabajo con ir a un lugar, ¿no? Sino estamos todos ya seteados en un modelo híbrido. La mayoría de los empleados, hay muchos estudios dando vuelta en el mercado, donde más del 70% de los empleados activos ya esperan y tienen expectativas de volver a trabajar bajo un régimen híbrido, que creo que en definitiva es lo que va a prevalecer. Y ojo, porque creo que a futuro va a haber una reivindicación del encuentro, ¿no? Un poco producto de la fatiga de las pantallas, y otro porque como seres sociales nos beneficiamos de conocernos y trabajar en vivo y en forma cercana. Esto nos permite una cotidianeidad que después se traslada a la virtualidad de una forma más orgánica. Pasar tiempo en forma presencial en las empresas nos permite también acelerar y mejorar algunos temas como la construcción del equipo, los procesos de aprendizaje, las posibilidades de innovar, muchos otros procesos de desarrollo de networking que creo que hacen y van a ayudar también a sostener la cultura de la empresa. Entonces esto de ni mucho ni muy poco, ¿no? Este equilibrio entre un modelo desde la presencialidad y el trabajo remoto, pero que nos ponga a todos en la misma situación. Otro punto que creo que va a ser un reto en la nueva normalidad, y al menos nosotros ya lo estamos viviendo y trabajando en esto, es gestionar las expectativas de nuestra gente. Creo que hoy los colaboradores tienen expectativas diferentes a antes de la pandemia, por un poco esto que les comentaba, de las formas de trabajar, cuál ellos ven el futuro del trabajo. Y en este momento de incertidumbre les genera mucha ansiedad, genera muchas dudas, estrés, y por eso es que necesitamos también ir acompañándolos, ¿no? Lo que vino a hacer la pandemia es como amplificar este movimiento sísmico que ya veníamos viviendo,
Hoy los colaboradores quieren estar en bienestar, y este bienestar es equilibrar su vida laboral y personal. Y creo que eso ya no es tan negociable, ¿no? No todas las organizaciones lamentablemente tienen las condiciones adecuadas para que su gente tenga este balance, y van a tener que estar muy atentos, porque esto puede generar trastornos de burnout, problemas en la productividad, como hablaba antes, y esto es un trabajo que hay que ir siguiéndolo muy de cerca. No creo que haya una fórmula única para todos, porque las personas como individualidades van viviendo distintos momentos también y van transitando distintos momentos, y creo que en esto los líderes tienen que ser los primeros receptores de estas luces que se van encendiendo. Desde ya el aislamiento generó exposición a mayor contacto con nuestras emociones y a situaciones que nos exponen a esta ansiedad, a depresión. Hemos tenido muchísimos casos que ir atendiendo durante este año y medio, generados por la pandemia, ¿no? Esto tiende esta situación de incertidumbre a generar situaciones de crisis que aumentan. Entonces, sin duda, todas las acciones y toda la estrategia para mantener la salud emocional hoy pasa a ser fundamental. A través de los líderes empáticos que puedan reconocer las necesidades de cada uno de sus trabajadores. Ahora la virtualidad no nos da la posibilidad de tener esa primera percepción mano a mano, de cruzarte en un pasillo y preguntar cómo estás, esa espontaneidad se pierde. Tenemos que estar atentos también de tener un plan B, un plan C, como mencionaba antes Karen. Bueno, ok, detectamos que alguien necesita una ayuda extra, bueno, tener un programa de atención, de contención psicológica, o lo que haga falta en cada uno de los casos, y sin duda dar las herramientas para que se puedan organizar mejor en sus casas, ¿no? Pensemos que de un momento a otro les hicimos convertir a sus casas en otra área de la empresa, en sus oficinas, en sus escritorios. Entonces también tenemos una responsabilidad como empresas en facilitar que ese espacio sea óptimo a través de las herramientas tecnológicas, lo que les comentaba antes de la silla, las laptops. Nosotros particularmente también dimos un allowance, un monto anual fijo, para que cada empleado decidiera qué necesitaba comprar para poder equipar mejor su puesto de trabajo en su casa, segundos monitores, lo que fuera necesario. Trabajamos mucho con políticas de manejo de cargas de trabajo, con horarios efectivos, trabajar con los líderes de no setear reuniones fuera de los horarios previstos, respetar los horarios de almuerzo, dar la flexibilidad de horarios y de agendas cuando lo necesitaban. O sea, esto fue un trabajo que se vino haciendo muy cercanamente, muy día a día. También esto que les comentaba antes de la fase diagnóstica, ¿no? Acortar los periodos en los cuales vamos recopilando información de cómo está nuestra gente, devolver ese feedback y tomar acciones para que efectivamente ellos noten que el dar su voz y tener un protagonismo vuelve en acciones que nosotros fuimos sabiendo dar. Buenísimo, buenísimo ahí, Paula, Me porque parece que eso es en términos generales, sí. que creo que hoy en día realmente es clave estar atento y escuchar qué es lo que los colaboradores hoy en día requieren, porque sus necesidades hoy no son las necesidades que tuvieron hace un año y medio cuando arrancó la pandemia. Eso de replantear la oferta de valor para poder retener al talento y no lo pierdas, es algo que las organizaciones sí o sí tienen que comenzar a hacer. Y claro, todo el mundo está esperando a poder volver a un poco a la normalidad. Creo que ese trabajo híbrido se va a mantener, pero en la interacción uno a uno es donde creo que todos ganan mucho, ¿no? Se aporta la cultura, se aprende, la sinergia entre los equipos para el cumplimiento de los objetivos creo que se terminan de alinear muchísimo mejor. Gracias por tu participación. Mateo, cuéntanos tú tu perspectiva respecto a este tema. Sí, mira, ahora estaba escuchando a Paula y la verdad es que me sentía muy identificado, ¿no? Porque yo no estoy en recursos humanos, pero bueno, yo soy la parte que, como soy empleado de la compañía, ¿no? Entonces yo sentía toda esta presión que tenían desde los recursos humanos para generar esto, ¿no? Nuestra compañía además tenía o sea, compartimos todos los desafíos y muchas de las cosas que decía Paula, yo vi cómo se estaban haciendo en mi compañía, ¿no? Compartimos todos estos desafíos, además teníamos el desafío añadido que nosotros somos escuelas, ¿no? Nuestras escuelas se cerraron de un día para otro y
y decíamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque cerraron los edificios, pero las escuelas siguieron abiertas, ¿no? Con todos los niños en casa, ¿no? Entonces, como que la digitalización ahí es como doble, ¿no? Porque además de mantener a tus empleados, tienes que hacer que tus empleados mantengan el contacto con los padres, con los niños, ¿no? O sea, el desafío grande de tener, de dar aulas a niños de 2 años, 3 años, ¿no? Que luego al final, pues esto, pues al final se redujo mucho, ¿no? Y el desafío de mi propia área, ¿no? Un poco es, teníamos que ir a otros países desde nuestra casa, ¿no? O sea, que un poco lo que había comentado antes, ¿no? Teníamos que establecer contactos con posibles mercados sin movernos de casa y dar a conocer un producto y una manera de trabajar que no era hasta ese momento conocido, ¿no? Nuestro approach fue un poco, pues bueno, directo y tradicional, ¿no? Yo creo que tomamos también un doble approach, ¿no? Primero hicimos todo, pues, análisis, ¿no? Cosas que ya habíamos realizado antes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entender la realidad educativa de cada uno de los países, entender qué es lo que nosotros, dónde estaba nuestro hueco en el mercado, si es que lo había, qué es lo que nosotros podíamos estar aportando a ese mercado. Nosotros trabajamos en 2 ejes muy grandes, ¿no? Muy importantes. Uno es el bilingüismo, ¿no? O sea, nosotros entendemos que en Latinoamérica hay una gran oportunidad de bilingualizarse, es decir, de aprender muchísimo más inglés del que ya se habla y del que ya hablamos, ¿no? Pero que todavía necesita muchísimo más, ¿no? Y lo otro, la educación de calidad, ¿no? Pues Latinoamérica no destaca por tener los grandes sistemas educativos públicos, ¿no? Pues como por ejemplo Canadá, ¿no? En Canadá la educación es toda pública, ¿no? Y es uno de los mejores sistemas educativos del mundo, ¿no? Como en Finlandia, como en otros países, ¿no? Latinoamérica no destaca por eso, ¿no? Al revés, ¿no? Necesitamos educación de calidad, ¿no? Entonces, pues nosotros trabajamos muchísimo en entender primero todo los entornos regulatorios, entender los condicionantes culturales de cada uno de los países donde íbamos a estar, tanto como para entrar nosotros, como para nosotros poder generar nuestro propio ambiente de negocios, ¿no? Para entrar con muchísima más facilidad, ¿no? Analizar la industria, generar hipótesis de negocio, posicionar nuestro producto, todo esto son un poco los desafíos que hicimos antes, ¿no? Y a la vez, pues un enfoque mucho más práctico, ¿no? Salir directamente a operar, salir directamente a buscar, a vender, a proponer negocios, ¿no? Sin tener todo todavía pensado, calculado, analizado, etcétera, ¿no? Porque yo siempre pienso que tú debes ir a entender cuáles son los problemas que vas a encontrar, ¿no? Y hasta que no empiezas a operar alguna cosa, no te das cuenta del alcance, ¿no? Y de los detalles que necesitas para entender, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces fuimos un poco con esto, ¿no? Un análisis previo bastante profundo, que eso nos lo permitíamos hacer desde la distancia, no hay ningún tipo de problema porque la información pues, está toda a disposición, ¿no? Y a la vez esa enfoque mucho más directo de ir a buscar y a proponer y a cerrar negocios y ver cuáles eran los problemas que nos encontrábamos, ¿no? Un poco la teoría del fail fast, ¿no? Erra, pero erra rápido para que te dé información, para que puedas corregir y cambiar, ¿no? Y hacer muchos tests y ahí, pues bueno, fuimos cambiando un poco nuestra hipótesis y nuestras propuestas de negocio, ¿no? Ese equipo local que había mencionado antes, que habíamos contratado, evidentemente fue el que nos dio toda esta entrada a poder testar e intentar hacer cosas, ¿no? Que desde la distancia no podíamos hacer. Muchas gracias, Mateo. Definitivamente creo que es clave entender la realidad de cada país, así sea en Latinoamérica, porque creo que la realidad es muy distinta y esto es indispensable para poder
hacer que tu propuesta de valor tenga el impacto que buscas en cada uno de los territorios donde operas. Karen, ¿nos acompañas ahora con tus comentarios? Sí, en verdad es como hacer un resumen de lo que dijeron anteriormente Paula y Mateo. Nosotros, al igual que Mateo, nos vimos expuestos a una situación el año cuando partió la pandemia, que partió desfasada a nivel mundial y nos fuimos enfrentando, ¿cierto?, en América Latina de una manera más tardía, pero la empresa es una sola. Por ende, lo que nosotros empezamos a observar era cómo podíamos estar y apoyar a las instituciones del mundo a combatir la pandemia y a crear soluciones que pudieran ser efectivas para de la parte de salud, poder entregar cuidados seguros y de calidad a nuestros pacientes, y de la parte educativa poder entrenar a estos futuros profesionales que van a brindar el cuidado. Y sobre eso poder estar cercano a nuestros clientes a nivel mundial y también poder cuidar a nuestro cliente interno, como muy bien dijo Paula. Por ende, internamente, partiendo desde lo interno, nosotros como empresa, uno de los puntos más importantes fue volver a tomar nuestro plan estratégico, volver a observarlo en equipo, volver a replantearlo, flexibilizar algunos puntos, ver las necesidades que teníamos cada uno de nosotros para poder ahí estar cercano a nuestros clientes. Yo creo que la clave, y que lo dijo Mateo y Paula también, es poder estar cerca tanto de tu cliente interno, que son tus compañeros, tu grupo, y tu cliente externo también. Y poder así entender sus necesidades y poder también entender lo que ellos están viviendo en ese punto, para poder más adelante generar un negocio. Todos nosotros necesitamos de nuestros negocios, como muy bien dijo Mateo, pero en este momento no era el foco principal. No íbamos a poder lograr, ¿cierto?, debido a la situación pandémica o la situación que, aparte de la pandemia, nuestros países de América Latina vivieron a nivel interno también. Hay muchos cambios en distintos países, Perú, Chile, Argentina, tuvieron cambios políticos y socioeconómicos también, aparte de la pandemia, que eso también a nosotros impacta a nuestros clientes. Por eso, una de las claves es poder generar, y ya Mateo lo dijo, líderes, o que nosotros hablamos como champion, en cada uno de estos países de América Latina, para que podamos tener esa información. Sin duda, yo por ejemplo estoy en Chile, yo necesito conocer cuál es la situación que tiene Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay, ¿cierto?, que son mis países, y así sucesivamente cada uno de los países de la región. Y que esta persona también cumpla con los valores de la empresa y esté alineada también con el objetivo nuestro, y poder también estar cercano a las necesidades de los clientes para ayudarlo también a poder tomar las decisiones en base a los negocios de la mejor manera posible. Nuestros negocios van asociados a también, como dijo Mateo, educación. Por ende, nosotros entregamos soluciones para lograr educar a los profesionales del área de la salud. Por ende, necesitamos personas que entiendan esa situación, más hoy en día que las escuelas. Mateo lo habló muy bien, él está enfocado a lo que es la educación, ¿cierto? Todo lo que es la primaria, la secundaria, y nosotros vemos la educación universitaria, pero las universidades también están cerradas. Y la educación a nivel de los campos intrahospitalarios también se cerró, porque todo el personal está enfocado a la pandemia, no a generar programas de entrenamiento continuo. Pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos igualmente seguir con estos entrenamientos por el personal nuevo que está empezando a salir de estas universidades, y que ha sido un punto de vista que ha salido a nivel mundial, cómo nosotros seguimos entrenándonos en pandemia. Y eso fue flexibilizar también nuestros procesos como empresa que presta servicios educativos, empresas que prestan servicios de salud, flexibilizar y estar siempre muy cercano a nuestros clientes para entender sus necesidades y entender qué es lo que necesitan hoy, que sin duda va a ser diferente a lo que vamos a ver el próximo año. Yo creo que la clave principal para tener negocio al final de cuentas, en tener buenos números, es generar confianza con tu cliente, estar cercano a ellos, entender su necesidad y generar estos líderes en los países que nos puedan a nosotros dar esa información tan valiosa para poder parar, ver, como muy bien dijo Mateo, ver en qué estoy errando,
ver qué tengo que mejorar y lo que estoy haciendo bien mantenerlo. Muchísimas gracias, Karen, por compartir tu experiencia. Pasemos al último subtema que está relacionado a la gestión remota y de cómo potenciar y desarrollar a la organización a la distancia. Si bien ya creo que este tema ha surgido en las preguntas anteriores, creo que es importante quizás darle un poco de foco. Si bien hoy en día mejoran la comunicación de los equipos a distancia, ¿qué métodos o estrategias le fueron útiles a ustedes para tener una gestión cercana con sus equipos a pesar de la distancia? ¿Existe acaso un aspecto más relevante a tener en cuenta al gestionar una organización desde otra ubicación o país? Paula, vamos contigo. Dale. A ver, en mi opinión en esto es que podemos invertir en las mejores plataformas digitales, nuevas tecnologías en la nube, accesos remotos a los escritorios y aplicaciones, pero que si no entregamos una experiencia unificada a nuestros colaboradores, principalmente cuando las condiciones de infraestructura cambian según la locación del empleado, no vamos a estar, y esto es una fórmula del fracaso, no vamos a estar viendo los resultados que queremos. Hoy, como hablábamos antes, la mayor parte de los trabajadores activos quiere migrar hacia un modelo de trabajo híbrido. Sin embargo, esto trae desafíos, ¿no? Y saber esto, por ejemplo, qué sucede cuando hay más de una persona que trabaja de una misma casa conectados a una red doméstica, o qué pasa en términos de seguridad informática cuando el dispositivo que usan algunos empleados para trabajar no es corporativo, sino es personal o propio. Creo que debemos, como empresas, prevenir el surgimiento de una cultura de dos niveles, ¿no? Una cultura en la oficina y una cultura a nivel remoto. Porque esto lo que va a hacer es limitar las oportunidades de asignación de opciones, desarrollo de habilidades, desarrollo de carrera, y en este caso lo que debemos hacer sí es trabajar en dos estrategias que respondan a una misma cultura basada en la flexibilidad. En ambos casos creo que lo más importante es acercarles a los trabajadores herramientas que los puedan empoderar para realizar su trabajo desde donde sea, y sin afectar su experiencia laboral. Si algo aprendimos en este último año es que el trabajo remoto y presencial no tienen por qué ofrecer diferencias de cara a los trabajadores, sino que las compañías debemos trabajar e invertir y asegurarnos que la cultura aporte la suficiente flexibilidad para democratizar las oportunidades en nuestra gente. Excelente, Paula. Nuevamente, muchísimas gracias. Para responder a este mismo tema, Karen, quizás tú nos puedes contar un poco tu experiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paula. Yo creo que hoy en día las empresas pueden dar, en este caso, Paula podría ser mi encargada de recursos humanos. Yo puedo, como dijo Mateo, yo podría depender de ella. Como ella muy bien dice, ¿cierto? Nosotros podemos entregar a nuestros trabajadores todas las plataformas, todos los medios tecnológicos, pero si no implementamos acciones para poder hablar y transferir la misión de tu empresa, los valores de tu empresa, si no se generan acciones de que todas las personas estén motivadas a seguir esas acciones, yo creo que es muy difícil, ¿cierto?, que generemos este lenguaje corporativo que necesitamos que nuestros clientes vean. Por ende, nosotros lo que se generó fue generar instancias desde que tuvimos capacitaciones generales de cómo poder hablar a través de las cámaras, de cómo poder hacer comunicación remota, sin importar el nivel, es decir, todos entramos de un nivel parejo igual y se nos fueron entregando soporte para poder mejorarlo. Si tú ya lo sabías, lo puedes mejorar. Si tú no sabías, te ayudamos a mejorar. ¿Para qué? Para cumplir los valores de nuestra empresa, que son la capacidad de escucha, la curiosidad inagotable, la resolución de problemas, el respeto en todo momento, el trabajo duro y la pasión por mejorar de forma continua. Entonces lo que generamos fue, como dije anteriormente, ver las fortalezas de cada uno y el apoyo continuo entre los distintos miembros del equipo. Es decir, apoyarnos mutuamente, generar como cuando tú
plantas, ¿cierto?, un árbol y le colocas un apoyo, generar apoyos a aquellos que estaban más débiles, para que todos habláramos el mismo idioma y nuestros clientes vieran esa fortaleza del equipo. Y también otra estrategia muy importante fue generar reuniones semanales. Al principio teníamos reuniones todos los días y reuniones mensuales. Todos, los 1.400 mensualmente nos juntamos a través de plataformas con actividades desde más coloquiales a actividades de ver los números y analizar en qué estamos, cómo vamos y cómo nos planteamos. Revisar de forma mensual tu plan estratégico y también ir viendo las necesidades personales, como dijo Paula, de cada uno de los empleados y de cada uno de nosotros y de las personas que están a nuestro cargo para poder replantearse, detenerse y poder mejorar esos puntos con el objetivo principal de poder estar cercanos, ¿cierto?, a nuestro usuario final. Muchas gracias, Karen. Gracias por ese approach. Mateo, cerramos contigo esta última consulta sobre el tercer subtema. Claro, sí, yo seré muy breve porque creo que muchas de las cosas ya se han dicho. Es un tema clave porque yo conozco compañías que hacen lo mismo prácticamente o incluso la misma compañía en dos países, ¿no? Donde en un país funciona perfecto porque se han sabido adaptar al entorno y en el otro país no. O empleados que se han sabido adaptar y que han funcionado bien y otros que no se han sabido adaptar porque, como pues, por alguna razón, ¿no? Tal vez no son ellos que no se han sabido adaptar, sino que la compañía a lo mejor no les ha dado estas facilidades y estos entornos que mis compañeras están mencionando, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Nosotros lo que hacemos para, ya hablando mucho más en equipo, ¿no? Para generar esta gestión cercana, yo pregunto, ¿qué es lo que haría si estuviera ahí? ¿Qué es lo que haría si estuviéramos compartiendo espacio, el día a día, etcétera, etcétera? E intento replicar eso desde la distancia, ¿no? Primeramente, bueno, pues tenemos también todos nuestros ritos de gestión, nuestras reuniones, una cosa tan simple como entender los usos horarios, ¿no? Que a veces dices, bueno, obvio, esto es de cajón, ¿no? Pero a veces hay personas que no les cuesta entender este ambiente donde uno vive en una hora y otro vive en otra hora y por tanto la hora del almuerzo de uno es distinta a la hora del almuerzo de otro, ¿no? Tienes que ser sensible a todas estas cosas, ¿no? Yo intento hacer contactos casi diarios con el equipo y con las personas con las que estamos. Es difícil porque hoy ya nuestro equipo está casi creciendo, ¿no? Casi unas 20 personas, ¿no? Y es difícil mantener contactos diarios con todos, ¿no? Pero sí que vamos manteniendo primero contactos muy establecidos y muy sistematizados y después contactos fuera, ¿no? Y creo que todas las herramientas de digitalización y de gestión y de trabajo remoto son excelentes, ¿no? Pero lo que tienes que intentar hacer es darle este punto, este enfoque más personal, emocional, ¿no? Entender a la persona, no sé, tener contactos también informales para qué es lo que tú le comentarías a alguien cuando te lo cruzas en el café, etcétera, etcétera, intentar también mantener todo este flujo de comunicación, ¿no? Es bien difícil porque, bueno, pues como decía antes, ¿no? Hay empresas que han funcionado a la perfección, incluso ves como que han crecido, ¿no? Y hay otras empresas que prácticamente se han derrumbado o se derrumbaron al principio y luego pues ya más o menos están agarrando, ¿no? Muchísimas gracias, Mateo. Gracias a todos por participar en esta ronda de comentarios con esos temas que hemos propuesto. Creo que me llevo como ideas generales, temas como es darle mucho foco a los trabajadores para que se sientan confiados, se sientan escuchados, tengan las herramientas necesarias para poder desarrollar correctamente las funciones. Y también repensar un poco tu estrategia, ¿no? Probablemente todo el mundo
tuvo que hacer esa tarea cuando se veía la pandemia acercarse, y no está mal, ante un contexto de tanta incertidumbre, equivocarse, como bien dicen ustedes, ¿no? Aprende de esos errores para que el siguiente intento sea mucho mejor. De verdad creo que nos llevamos cosas bastante interesantes. Vamos a tomar una pregunta que nos han dejado, que creo que es importante que podamos responderla, y con eso estaríamos cerrando este webinar. Hoy encontramos que tanto las empresas como los recursos del mercado están cada vez más abiertos a trabajar por proyectos o a través de compañías, digamos, de personal eventual. ¿Creen que los recursos eventuales profesionales de todo tipo de seniority son una alternativa interesante para esta nueva normalidad? ¿Qué opinan al respecto? Podemos arrancar ahora contigo, Mateo, si gustas. Mateo, ¿estás en mute? Ahí está. Sí, ahora sí. Nuestra experiencia es muy buena. Para mí, la verdad, no hay una diferencia entre un tipo de contratación y otro tipo de contratación, ¿no? O sea, creo que lo que este tipo de contratación lo que te da es un poco, pues, toda la parte del landing administrativo, ¿no? Pero para mí no hay ningún tipo de barrera, ¿no? Buenísimo. Karen, cuéntanos tú. Bueno, en el caso de nosotros, en verdad, la mayor parte es personal fijo, no trabajamos, como nosotros trabajamos con nuestros distribuidores sí tienen personal eventual, pero nuestra meta y nuestro objetivo, ¿cierto? Como empresa es que podamos generar identidad en cada una de las personas que trabajan en Lerdan. Por eso, a pesar de que estamos en todos los países, somos 1.400 personas. Y de ahí nosotros trabajamos con distribuidores que son nuestros clientes, ¿cierto? Externos, y que llegan a nuestros usuarios, y ellos trabajan específicamente con más contrataciones eventuales. Pero personalmente nosotros en la empresa, la mayor parte son personas que llevan mucho tiempo trabajando. De hecho, mi compañero lleva 20 años trabajando. Hay muy poca tasa de movimiento, ya que el foco principal es que la persona se sienta parte como de la familia de la empresa. Buenísimo. Cerramos entonces, Paula, contigo sobre esta pregunta. Sí, a ver, yo creo que el futuro de trabajo, el trabajar por proyectos va mucho por ese lado, con lo cual creo que esto va a ir incrementándose, trabajar con personas, las personas indicadas en el momento indicado, y muchas veces esta posibilidad de trabajar con personal eventual nos permite acortar estos ramp-up que tenemos. Nosotros hemos tenido casos y trabajamos con personal eventual, experiencias muy buenas. En general, lo que hay esto sobre que preguntás a todo nivel de seniority, claramente hay que buscar el fit entre la posición y el rol, pero ese match, si existe, en general el ramp-up es muy rápido y nos permite cubrir posiciones, cerrar proyectos en un corto plazo y con buena calidad. Perfecto. Muchísimas gracias a todos nuevamente por participar. Realmente ha sido un honor contar con su presencia en este webinar. Han aportado muchísimo y de verdad se los agradecemos a todos los participantes. Gracias por entrar y conectarse con nosotros. Espero que se hayan llevado cosas bastante interesantes. Este webinar va a estar disponible en unos días. Ha sido grabado, así que van a poder recapitularlo y compartirlo con otras personas que consideren oportunas. Y estamos elaborando también estamos trabajando en la elaboración de un contenido un poco más escrito, a manera de resumen, para resaltar los highlights de esta conversación. Gracias a todos nuevamente, que tengan una excelente semana. Que estén bien, cuídense mucho.